Es un honor, es un privilegio que tengo de hoy poderles traer la palabra de Dios a sus corazones. Quiero que el Espíritu de Dios hoy se mueva tanto en nosotros que se produzca un levantar emocional, un levantar espiritual. Hace 8 días hablaba sobre ese deseo de que haya un mover, de un mover del Espíritu Santo, un avivamiento. Eso necesitamos hoy, un avivamiento en nuestros corazones, que sea diseñado, impulsado, inspirado por el Espíritu Santo. Que a usted le dé ganas de orar, le dé ganas de predicar, pero que sea Dios el que lo impulse. Y es un deseo que tengo como pastor, eso, que Dios toque la iglesia con su Espíritu Santo y se produzca un levantar emocional, espiritual, que nos emocione predicar, que nos saque del letargo espiritual en que está la iglesia y podamos romper eso y subir a un nivel espiritual bonito. Por eso, cuando el Señor oraba, eso era lo que buscaba. Por eso se levantaba, para que la iglesia se moviera, para que el pueblo recibiera, y eso es lo que hoy está en el corazón de Dios y en el corazón mío. Por eso quiero traer un tema sobre la oración. La oración produce avivamiento. La oración es el motor, la devoción es el motor del amor, y la devoción es la que produce la obediencia. Cuando usted ama a Dios con todo el corazón, usted va a obedecer a Dios. De lo contrario, no va a haber obediencia si usted no ama a Dios. Entonces, la devoción nace de una relación profunda con Dios, y eso lo tenía el Señor Jesús. Quiero hablar de esa oración que no tiene excusas, que no tiene ¿qué? Excusas para nada. Una de las cosas que hoy se mira mucho en nosotros es eso, las excusas. Y las que más se escuchan, ¿no? Estoy ¿qué? Cansado. ¿Estoy qué? Cansado. Otro dice estoy extenuado. Otro dice merezco un ¿qué? Estamos invitando a toda la iglesia a 2 vigilias que se vinieron encima muy poderosas. El 23, que es el próximo viernes, y el 30. Hemos descubierto, no descubierto, sino redescubierto, de que la oración es el ancla, es la fuente de poder. Es ahí donde nos podemos encontrar con el Señor, y es ahí donde todo se hace más fácil. Entonces, le dejo eso en el corazón. Este 23 y el 30 habrá vigilia. Estaremos presencial y virtual. Digan amén los que están en casa. Hay 25 hermanos en casa, en culto. 25. Sí estoy ahí, pero oiga, en el video están cantando todavía, y yo estoy predicando aquí. Algo está pasando. Está todavía cantando Eduard allá. Bueno, entonces esas excusas se dan. Demasiado trabajo, mucho trabajo, pastor. Tengo pereza. Y por eso es necesario recuperar esa prioridad. Y le pedimos a Dios que nos ayude a vencer el activismo, tanto movimiento. Entonces, cuando uno mira el texto que vamos a mirar hoy, a leer, vamos a descubrir 2 razones por las cuales el Señor se levantaba muy temprano a orar. ¿Qué vamos a mirar? 2 razones por las cuales Jesús, nuestro Salvador, se levantaba a orar, y las vamos a aplicar a nosotros. ¿Cuáles son las razones por las cuales una iglesia tiene que orar? Y orar a tempranas horas de la mañana. ¿Por qué razón, pastor, yo tengo que orar? Miremos el capítulo de Marcos, capítulo 1, por favor, si está ahí, desde el versículo 16. Dice: Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Síganme. Estoy leyendo la PDT. Síganme y yo les enseñaré a pescar hombres.
Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Tremendo, ¿no? O sea que el Señor hizo ese día de trabajo. Vamos a mirar un día del Señor. Vamos a mirar un día. ¿Cómo era un día del Señor? De aquí vamos a sacar dos razones por las cuales usted y yo tenemos que ¿qué? Que orar. Que a veces no sabemos por qué tenemos que orar. Entonces se levantó ese día y el Señor comenzó a llamar, a hacer un llamado a Simón, a Andrés, y mire, les dijo: síganme y yo les haré pescar hombres. Y enseguida dejaron su red y lo siguieron. Un poco más adelante, ¿a quién más encontró? Jesús encontró a Santiago y a su ¿quién? Y a su hermano Juan, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en una barca arreglando las redes para pescar, y enseguida los llamó y dejaron a su papá Zebedeo, que estaba en la barca con los trabajadores, y siguieron ¿a quién? A Jesús. Un día de llamado al ministerio. Jesús y sus seguidores, dice la palabra, llegaron a Capernaum, y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó ¿a qué? El Señor a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tiene ¿qué? Autoridad, y no como los maestros de la ley. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó. Imagínense que uno esté en culto y se espeluca un endemoniado. Y eso produce, hermano, produce tensión en un culto, ¿no? Imagínense, se pone a gritar ese loco allá, ese endemoniado. Dice la palabra que estaba poseído, ¿no? Por un espíritu maligno que gritó. ¿Qué gritó? ¿Qué gritó? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? De una vez se le mete a él, ¿no? Lo confronta al Señor, el Señor predicando: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a qué? ¿A destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor en ese momento que le cortó la prédica? ¿Qué hizo? Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. Luego el espíritu maligno, ¿qué hizo? Sacudió al hombre, dio un gran grito, gran grito. Eso no lo podemos perder. No hizo un grito. ¿Qué hizo? Un gran. ¿Cómo sería la cosa ahí? Solo pregúntese, ¿cómo sería? Un gran grito. Y salió de. ¿Qué pasó con la gente? Todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse. Ayúdeme aquí, por favor. Y todos empezaron a murmurar ahí, a hablar unos con otros. Y empezaron a preguntarse entre sí: ¿Qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Con autoridad. Hasta puede darles órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Digamos que eso lo hizo en toda la mañana, predicando. ¿Y qué más? Y liberando a los endemoniados. Bien, miremos qué hizo en la tarde el Señor. Saliendo de allí, a ver si se me perdió. Sí, Señor. Se extendió. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús, Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. ¿A qué cree que fueron? A almorzar. Pero mire lo que pasó ahí. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Claro, al Señor le gustaba el cafecito con pan o alguna.
Que va, tenía dolor de cabeza, esa mujer estaba fiebrada ahí. No, 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 no. De inmediato se lo dijeron a Jesús. ¿Qué dice la palabra? Él se acercó a la mujer y la tomó de la mano para ayudarla. ¿Ayudarla a qué? No los oigo, ¿a qué? A levantarse. Y la fiebre la dejó. Entonces ella comenzó, ahora sí, ¿a qué comenzó? A atenderlos. ¿Qué quiere mi Señor? Aleluya. Aquí está tu sierva. Habla que tu sierva, yo me imagino un sancocho ahí. ¡Zas! Eso se fue. Pedro sí estaba un poco delicado porque le había sanado la suegra. Pero mire ahí, ¿qué quiere el Señor? Me imagino ahí. Esa mujer se levantó. Eso nos deja algo muy grande aquí. Nadie sirve si está enfermo. Entonces ella comenzó a atenderlos y al anochecer, ayúdenme a leer ahí, se llegó a las 6 de la tarde. Y al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, ¿qué se hace después de las 6, Cindy? Descansar. ¿Qué es lo que hace uno, hermana Liliana? ¿Qué es lo que hace uno? Llegó a las 6 a descansar. El Señor se fue a descansar. Vean ahí. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos. ¿Qué pasó? ¿Qué le llevaron? Todos los enfermos, hasta ahí bien, pero también le llevaron todos los atormentados por demonios. Se complicó la cosa del descanso, ¿no? Todo el pueblo se reunió en la puerta. ¿Y qué hizo el Señor? Jesús sanó a toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios. Muchos demonios, o sea que eso era libere aquí, suelte, déjeme, sale espíritu, toma, mire, aquí hay otro Señor, tal, dale, y sale y ta. ¿Qué horas cree que le llegaron el Señor si llegó todo el pueblo? ¿A qué horas cree usted que el Señor se acostó ese día? Alguien que me ayude. Expulsó muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era Él. Entonces, sanando enfermos, echando fuera demonios, o sea que eso muestra que el Señor estaba ese día estuvo muy ocupado, quedó desgastado totalmente y quedó extenuado totalmente. ¿Qué era digno el otro día? Descansar. Amén. Y todos nosotros, ¿qué hacemos? Después de un día de mucho trabajo, ¿qué hacemos? Donde usted dice, me desgasté. ¿Qué es el domingo? ¿Un día para qué? Para descansar. Muchos decimos, yo merezco unas vacaciones. Muy temprano, verso 35, todos por favor ahí. Muy temprano, que el Espíritu Santo nos hable aquí. No dice temprano, no, dice muy temprano. Cuando todavía estaba, mire que la Valera lo arregla mejor. La Valera, deme la Valera en la 35. La Valera es más fiel aquí. Hay dos muy, y yo quiero que no se le pierda el sabor aquí. Versículo 35 dice, levantándose ¿qué? Muy de mañana. Entonces, ahí se podría escribir, a ver, el autor había podido decir levantándose de mañana. Amén. ¿Había quedado bien? Pregunto, ¿había quedado bien levantándose de mañana? Sí. Pero era muy temprano, siendo aún oscuro. Había sido, está bien, había quedado bien, pero dice muy oscuro. O sea que ¿qué horas cree que eran? 3, 4. De 3 a 4 eso. Y usted cansado, ¿quién lo levanta? Ni un temblor lo levanta uno ahí. Puede tronar, que cayó un rayo, que caiga. Pero el Señor a las 3, 4 de la mañana, ¿qué estaba haciendo? Después de un día de trabajo, orando. De ahí sale el título del sermón de hoy. La oración no tiene
excusas. Dígale al que está a su lado. La oración no tiene excusa. O bueno, arréglela si quiere. Deje de ¿qué? De sacar excusas. La mayoría de nosotros siempre tenemos excusas a la hora de orar. Hermanos, esta semana habrá oración a las 5:30, pastor, y más cuando hace frío. Siempre se reúnen 80, 90 a orar, ¿cierto, Eduardo? Pero cuando hace frío, ahí hay un problema, el frío. Y mire que el Señor dice, así el texto dice, muy temprano fue a un lugar desértico, solitario, desierto. El Señor le gustaban los desiertos. Y en los desiertos hay dos problemas. Uno, que en las mañanas es muy frío. Y otro, que en las tardes es muy caliente. Ahora imagínense al Señor 40 días de ayuno en el desierto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a orar? ¿Hay caldo, pastor? Al final de la vigilia, ¿hay caldito? Pastor, es que y tantico ojalá que haga frío y verá, no aparece nadie, hermano. Impresionante. Y el Señor le gustaba estos lugares fríos, congelados. Ese asunto de que el Señor se fue al monte de los olivos, ay, hermano, un hermano nos dijo, mire, yo conozco el monte de los olivos. Eso uno lo ve verdecito, uno en el texto lo ve que va, hermano, eso es oscuro en la noche. Y lo peor, le voy a decir, pastor, eso es un frío de grados bajo cero. ¿Y a dónde se fue el Señor a orar después de salir de la cena? Al monte de los olivos. Y uno dice, pero ¿cómo puede uno orar? Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de... Eso. Tiene que haber algo que lo empuja a uno a orar por sobre las condiciones, ¿cierto? Tiene que haber algo que lo hace a uno orar, lo hace a uno concentrarse, lo hace a uno renunciar a la comodidad. Y el Señor hacía eso. Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Si uno mira el modelo, el ejemplo, el estándar del Señor, Padre precioso. Si uno lo mira orando. Mire, uno lo ve orando en Lucas 6:12 al 13 dice. Lucas 6:12 al 13 dice. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios. No los oigo. Y oró a Dios, ¿qué? Deme la PDT, por favor. 6:12 y 13. 6:12 y 13. En esos días Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó, no los oigo. Hermano, uno está orando en el Face, ahí hay 20, hay 30 y luego termina uno con 15. Y uno dice, y los hermanos se desaparecieron. Y como en la virtual apenas ven que el pastor medio se aflojó un poquito, so castigan a uno, se salen. Y uno mira tantos conectados y apenas el pastor predicó algo que no les gustó, hermano, por lo menos los que están aquí presentes se quedan ahí. No me gustó, pero no se le pueden ir a uno. Pero en el Face tiene uno 30 y aparecen 10. Se desaparecen. Se fueron a ver el partido del Liverpool con el Real Madrid. Lo cambian a uno, hermano. El Señor nos da un modelo tremendo. Toda la noche. Y dice al amanecer, ¿qué hizo? Entonces ayúdenme a mirar el contexto del texto. Del llamado de los discípulos. Del llamado de los discípulos. ¿Qué hizo el Señor la noche anterior? De haberse levantado muy temprano. O sea que la noche anterior, ¿qué hizo? No lo oigo, vea. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Y al amanecer llamó a
todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes y ahí se viene. O sea que ese día que hizo el llamado, toda la noche había estado en velada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se parece harto a nosotros, amén, ¿sí o no? Amén. Lucas 9:18. Lucas 9:18. Cierto día, dice, Jesús se alejó de las multitudes. ¿Para qué? No los oigo. ¿Para qué, amados santos? ¿Para qué? Para orar. ¿Cómo? Estoy en la PDT, por favor, conectémonos. PDT. Jesús estaba orando a solas. Lucas, dije 9:18. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. ¿Cuánto tiempo podemos estar a solas con Dios? Solo estaba con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Cerca de 8 días después, versículo 28, ahí mismo, 28. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña. ¿Para qué? Para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Lucas 22, 39 al 41, vea. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de qué, de costumbre, fue al monte de los olivos. Vuelvo a decir, no era un lugar muy cómodo. Allí les dijo: oren para que no cedan ante la tentación. Y se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. ¿Y qué hizo? No los oigo. ¿Qué hizo? Se arrodilló. ¿Y qué hizo? Oró. Jesús siempre oraba. ¿Cuánto nosotros debemos acostumbrarnos a una vida de oración? ¿Cuánto? Y vuelvo a decir, ¿qué hacía el Señor orar tan temprano ese día? ¿Qué era lo que lo hacía orar? En primer lugar, una de las primeras razones por las que usted y yo debemos de levantarnos a orar muy temprano es la condición de nuestro pueblo, de nuestra gente. ¿Cómo era la condición? ¿En qué condición social? Mire, social, político, económico, espiritual estaba la gente. ¿En qué condición estaba? Estaban endemoniados, estaban endeudados, estaban oprimidos, estaban poseídos por los demonios. Aparte de eso, tenían un régimen gubernamental, político encima de Roma. Estaban económicamente pobres, estaban en lo de salud, estaban mal. Cuando el Señor entra, se identifica con los que están enfermos, se identifica con toda la gente necesitada y en medio de todo eso comienza a sanarlos, a liberarlos, a restaurarlos. Entonces, de aquí quiero decirles, la primera razón por la cual usted debe de levantarse a orar todos los días es la condición social, política, económica, espiritual de nuestra gente. Debe haber una razón por la cual usted se debe levantar a orar y vencer la pereza, vencer a Sabanás, vencer todo lo que a usted le impide, hermano, levantarse. Aún ese frío, aún la pereza, aún el estar extenuado de trabajo. Tiene que haber algo. Que la gente de este país está enferma por el COVID, que salieron de cuarentena, salieron de pandemia. Muchos están suicidando, muchos en este tiempo están en las clínicas, están en los hospitales. Hay gente económicamente quebrados. Hay un montón de necesidades en nuestro país que la iglesia tiene que cubrirlos en oración. No dicen amén. Pero eso era lo que levantaba al Señor a orar. Ahora dirá: pastor, es que yo estoy dentro de ese grupo. Bueno,
Entonces, usted es razón para que hoy oremos. Amén. De pronto hablaba con unos hermanos de lo que es lo que es lo que es la emoción, lo que tiene que ver con lo emocional, la condición emocional en las que están muchas personas. Ya no pueden dormir. Mire, se han hecho bastantes estadísticas de cómo salió nuestro mundo o nuestro país de lo que tuvo que ver con la pandemia, en esta pospandemia. Y hay mucha gente que todavía tiene traumas post de la pandemia. No pueden dormir, perdieron el equilibrio emocional y llegan, hermano, trabajan fuertemente y entramos en un sistema, digamos, yo lo llamo así, este sistema mundano, hermano, que si usted y yo no nos percatamos de lo que está pasando y no entramos a descansar en ayuno, en oración, en vigilias, hermano, vamos a entrar en unos niveles de estrés, en unos picos de estrés que se van a mirar y se van a ver las consecuencias en grandes enfermedades. Necesitamos en este tiempo revisar eso. Hermanos que tienen enfermedades que no saben ni qué tienen. Pastor, se me cae el pelo. Pastor, me da un tiempo de llorar y llorar y llorar. Pastor, me da unos dolores de cabeza que yo no tenía antes. Pastor, me está dando un asunto en el colon, un asunto en el hígado. Y todas esas cosas están pasando por el estrés, por el activismo, por tanto mover y porque no estamos descansando, no estamos orando. Y cuando hay que orar, le sacamos las excusas. Es que estoy muy ¿qué? Muy ocupado, muy cansado. Por eso, mi hermano, la oración no tiene, dígale al que está a su lado, la oración no tiene excusa. Ni las suegras. Porque por eso el Señor se levantó a orar por todas las mujeres que están extenuadas, cansadas, agotadas en casa. Todos los adultos mayores necesitamos unirnos para orar por ellos. Todos nuestros hermanos venezolanos que andan con un hueco en su corazón, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin tíos, sin abuelos, dejaron todo botado y se vinieron y caminan por las calles de Colombia. ¿Qué necesitan ellos? Una iglesia que ore. Que sea esta las razones por las cuales usted y yo debemos orar. Hogares desquebrajados, partidos, divorciados, separaciones, violencia. No está Diana hoy aquí. Violencia intrafamiliar, pero a niveles estratosferos. Todo eso está ocurriendo en nuestro país. Toda esta gente que necesita, toda nuestra gente que necesita una iglesia que se levante a mediodía a orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios mío. Una iglesia que se levante a mediodía a orar. Amén. ¿A qué horas oraba Daniel? ¿Qué hacía en la tarde? ¿Qué hacía en la noche? ¿Hacia dónde levantaba sus manos? Pregunto, ¿Daniel estaba bien o estaba mal? Era el vicepresidente de la potencia mundial del mundo. ¿Y qué hacía? Orar. Y cuando le atacaron su vida espiritual, ¿qué hizo? Cuando le dijeron, si usted sigue orando, va a ser llevado al foso de los leones. Todo hombre que no adore y alabe al rey o al emperador será llevado ¿a dónde? Al foso de los leones. De una, Daniel, ¿qué hizo? Dejó de orar. Claro, pero si lo matan, si ora. ¿Qué hizo al otro día? Primero muerto que dejar de orar. En la mañana siguió orando. En la tarde siguió orando. Pero la pregunta es esta. A ver, ¿por qué oraba? Por su nación. ¿Por qué levantaba sus manos hacia Jerusalén? A orar por su país. Y oraba por todos aquellos
que estaban vueltos nada por el diablo. Y oraba y oraba y oraba y oraba por su país. Nehemías, ¿qué hacía Nehemías? Orar y orar. Y cuando le trajeron las noticias, no, los muros están destruidos, la gente está vuelta a nada. ¿Qué hizo cuando supo eso Nehemías? Dice la palabra que entró, cerró la puerta, lloró, cogió la barba, se la rasgó, se echó ceniza y puso la frente sobre el piso y comenzó a clamar a Dios. Señor, hemos fallado, hemos pecado, perdónanos. Orar. ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué hicieron todos los hombres grandes de Dios? Orar. Un hombre es tan grande como cuanto ora y cuánto tiempo pase orando. Que Dios nos ayude, como dijo Spurgeon, antes de enseñar a predicar, quiero enseñarle a orar a mi gente. ¿Qué dice Joel? Dice que entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Nosotros somos los mediadores, somos los que podemos entrar en la presencia de Dios. Mire, Caracol nos puede ganar en todo. Si en nuestros programas que hacemos para llevar la predicación a la gente, mire las potentes cámaras que tiene la iglesia Asamblea de Dios, cámaras de 58 millones, véala ahí. Competimos con Caracol. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero jamás nos podrán ganar en orar. Jamás, 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 jamás. Mientras Dios me permita en su misericordia ser pastor en esta iglesia, habrá oración por la mañana, por la tarde, por la noche, los domingos, los 24, los 31 y los cumpleaños suyos también. No pararemos de orar hasta que el Señor venga por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La primera razón por la cual usted debe de orar y yo debo de orar es por la condición de nuestro país, de nuestra gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo esto que le estoy diciendo sale del contexto del texto. Ahora vamos a mirar el contexto posterior. Miramos el anterior, ahora miremos el posterior. Por favor, ahí en Marcos 1:35. Ya dijimos la primera razón. Ahora vamos a ver la segunda razón. ¿Cuál es la primera? La condición de nuestra gente. La condición política, social. ¿Cómo estamos políticamente? ¿Cómo quedamos? Bendecidos. ¿Cómo estamos en el campo social, en el campo político, en el campo de salud? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en el campo financiero? ¿Cómo estamos en el campo espiritual? Todo esto nos tiene que levantar a orar. Hoy nos tiene que levantar a orar la familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está mi papá, mi mamá, mi hermano y todos los que salieron a otros países? ¿Cómo están? ¿Cómo están ellos luchándola en otro país? ¿Sí o no? ¿Cómo están todos aquellos, les pregunto, que perdieron un ser querido? ¿Cómo está este hombre que está aquí? Que hace 2 años perdió su esposa. Elena perdió su esposo. Nuestra hermana Dora en el Canadá perdió su esposo. El COVID se lo llevó estoy hablando de hace un mes. ¿No creen ustedes que debemos orar para que Dios consuele el corazón de todos los que quedaron sus familias fragmentadas? ¿No creen que debemos orar por los venezolanos, los hermanos de Venezuela? Te mira un hermano de Venezuela, ¿por qué me limpia el vidrio? ¿Por qué me... Pero él no tiene ni la mamá, ni el papá, ni el hermano, ni el tío, ni nadie aquí. Deberíamos de hacer algo. Todos los domingos, si usted ha sido un hombre, una mujer bendecida, que hasta aquí Dios le permitió cruzar la pandemia, traer un bulto de papa, un bulto de arroz, un bulto de lo que sea, de panela, pastor, y lo pone aquí, póngalo ahí, y lo repartimos entre toda la gente necesitada. ¿Cuántos dicen amén a eso?
No se venga con las manos vacías. Si esta palabra la está escuchando, cumplámosla. Y recuerde lo que dice Santiago 1:21. No sed tan solamente oidores, sino que traiga ropa, regálenos una Biblia. Si usted puede comprar, pastor, para el 31 vamos a hacer una teletón para regalar Biblias. Para el 30 de octubre tenemos el día de la Biblia, el día del niño, en pocas palabras, y vamos a dejar una Biblia en cada niño de esta ciudad. Todo esto el Señor lo va a bendecir poderosamente. Hasta este cierre de mes, creo yo que hasta aquí nos ha guardado el Señor. Pero creo que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios los va a prosperar, los va a bendecir, los va a levantar. Pero a la medida que nos levante, no nos quedemos solo para nosotros. Pregunto, ¿quién era el que menos debería de orar? Jesús. Si Él era Dios, ¿para qué orar? ¿Qué necesidad tenía Dios de orar? La pregunta es, ¿por qué nosotros no oramos? ¿Qué nos impide orar? ¿Tiene que haber dolor en nuestra familia para que oremos? Diga, rehúso a eso y renuncio a eso en el nombre de Jesús. Voy a orar sin presión. Voy a orar sin trituración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda razón, mire la que está ahí. Voy a leer el centro de la hamburguesa es este. Muy temprano, todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar incómodo para orar, solitario, desértico. Amén. Ahora sí voy a leer la otra, el pan de abajo. Ya miramos el pan de arriba. Entonces, ¿cómo le llamamos al pan de arriba? El contexto anterior. Y de ahí sacamos que la razón que hizo a Jesús orar muy temprano fue la condición de la gente, del pueblo, de la nación. Ahora miremos el pan de abajo, que es el contexto posterior. Miremoslo, léalo conmigo. Luego Simón Templar no, Simón Pedro, y los otros que estaban con él, dice, salieron a buscar ¿a quién? A Jesús. A ver, leámoslo despacio. Simón y los otros que estaban con él. O sea que venía Pedro con una patota. Vamos a buscar. Pregunto, ¿a qué hora fue que se levantó el Señor a orar? 3, 4. ¿A qué horas cree que Simón va a buscar a Jesús? Horas. 6 de la mañana. ¿Y qué cree que se le lleva siempre allá al que está allá en casa? Pues que está cansadito. Ay, es que está muy cansado. ¿Qué es lo que le llevan a uno cuando uno está cansadito? A la cama ya. ¿Qué es lo que le llevan? Un cafecito, un tintico, un chocolatico. Y yo me imagino a Pedro ahí llevándole el tinto al Señor cuando el Señor no está en la cama. Y le entra a Pedro algo aquí. ¿Está qué? Está orando. Yo sé dónde a él le gusta. Y él sabía que le gustaba irse a las partes desérticas, allá donde no hubiera nadie quien lo moleste. Y con esa gallada, ¿por qué llevaba gente al lado? ¿Qué pasó el día anterior? Un avivamiento. Se sanó mucha gente. Ese día ocurrieron cosas maravillosas. El Espíritu Santo se movió sanando. No, maravillas. El ambiente está muy bonito, un ambiente emocional, espiritual, poderoso. Y todos quieren que la campaña de sanidad y milagros, que Francisco, ¿qué era lo que se hacía en los tiempos anteriores? Una campaña era de un día, que va 3, 4, 5 días. Y en el llano, ¿quién es del llano aquí? En el llano llega y dice, yo pongo una vaca, ¿usted qué pone? Otra vaca, yo pongo, ¿qué quieren? Con 3 vacas, ¿qué es lo que quieren? Carne para que el asunto dure 3, 4, 5 días de campañas de milagros, y vienen, claro, a levantar al Señor para comunicarle la noticia, la nueva, el proyecto que tienen ahí. Simón está emocionado. Es que Simón era harto emocional. ¿Se acuerda que el Señor viene andando sobre el agua y dice, hey, Señor, ¿eres tú? Y sí, soy yo, pero deja que yo también camine sobre las aguas.
Ese era Pedro, era muy emocional. Pedro le dice: Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? No, 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 si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces los pies y la cabeza también. Ese era Pedro. Y Pedro de mañana va a levantar al Señor, emocionado por todo lo que pasa. Quiere, de pronto, lo más probable es que él quiere que la cosa siga, se alargue, milagros, señales y prodigios, candela del cielo. Y todos estaban buscando a Jesús, todos, dice, y lo encontraron. Cuando lo encontraron, le dijeron, ¿qué le dijeron? Todos te están buscando, Señor. O sea que no eran ellos solamente, ¿era quiénes? La familia de los que se habían sanado, liberado. Imagínese usted que quiere, si le sana a Dios su esposa o le sana a un hijo, ¿usted qué quiere? ¿Qué haríamos, Pacho? ¿Qué haríamos? Si usted tiene una gallina grande ahí, ¿qué quiere? Y le sanó el tío, le sanó la mamá, le sanó y hubo milagros y todos tenían. ¿Qué quieren todos? Tocarlo, invitarlo, llevarlo a comer, llevarlo y tienen sus planes todos. No, entonces hagamos algo aquí, no, pues todos no lo podemos llevar a la casa, pero llevémoslo a mi casa y matamos una vaca, matamos un ternero, o matamos una, ¿cómo le llamamos a la carne suavecita aquí en el llano? ¿Una qué? Una mamona. Oh, y eso, imagínese uno de pastor que le digan ahorita que usted me diga: pastor, quiero invitarlo a almorzar y es que maté la mejor gallina. Chucho ahorita me invita, pastor, es que me pagaron, ¿verdad? Sí, quiero invitarlo a... ¿Y uno qué dice de pastor? No, no, hermano. Qué pena, invite otro. Eso es algo así que lo mueven a uno, hermano. Ah, pastor, el domingo lo invito a almorzar después del culto. Así me cogió la otra vez, hermano Edward, y hizo unas tremendas costillitas a la Barbie. Y este hombre sabía. Eso, para decirle no es un problema. Y muchas veces, dígame la verdad, a todas estas invitaciones usted les dice no. Y uno dice, bueno, está bien. Y ahí quedó. Y Pedro llega así, mire: todos te están buscando, Señor. Esto fue un espectáculo. Esto fue impresionante. Como, uy, si se acuerda la suegra, no, hasta la suegra de Pedro vino. Pero mire, todas las suegras vinieron. Fue un milagro, sin milagros, sin milagros. Claro, el ambiente está así. Pero el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde estaba el Señor? Orando. Y hay un problema cuando usted ora. Es que la agenda no se la pone la gente cuando usted ora. La agenda la pone Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire, cuando usted ora no se la ponen las emociones los que viven afanados, angustiados, desesperados. ¿Sabe por qué andamos con el pelo que se nos cae? Porque a toda hora es que queremos hacer de todo. Y llega el alcalde, usted tiene que hacer. Llega el ingeniero, usted tiene que hacer. Usted, y todos nos ponen a hacer lo que tienen que hacer ellos. Y nos cargan con 30 responsabilidades. Y cuando menos piensa usted, pastor, mire, ay, mi amor, mire, se me cayó el pelo por aquí, estoy quedando calvo, estoy quedando calva. Y todos un poco, ¿no?, de enfermedades, porque nos recargan la agenda. A su nombre. Digan amén si Dios le está hablando, hermano. Si Dios le está hablando, diga: la oración no tiene excusas. ¿Hay una razón aquí para que usted ore? Pregunto, ¿hay una razón aquí para que usted ore? ¿Lo urgente te está sacando de lo importante? Hay alguien que a toda hora le coge el oído y lo saca, y cuando usted está por allá, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó lo más importante, dejó las cosas de la oración, dejó el devocional y no le quedó tiempo ni para orar. El Señor sabía que Pedro le llegaba a las 5:30 y dijo: para aguantar a Pedro, para aguantar un emocional al lado, un sanguíneo,
Usted tiene que estar en el Espíritu, o si no, se lo llevan a uno. Lea conmigo, por favor. Todos te están buscando, Señor. Jesús le respondió: vámonos a otros pueblos. Lean conmigo: vámonos a otros pueblos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería toda la patota? Ahí, bueno, a otros pueblos. ¿Para qué? ¿Qué? Lean conmigo: ¿para qué? Para que yo pueda anunciar el mensaje también. Para eso la tengo clara. Para eso he venido. Punto. Y se acabó todo lo demás. Así que Jesús siguió por toda Galilea anunciando ¿qué? No los oigo, anunciando ¿qué? Su mensaje en las sinagogas y expulsando los demonios. A su nombre. Importante. Ahí se escucha la voz de Dios en el secreto. Ahí escuchó la agenda. Ahí escucha uno, por ejemplo, todos estos días, Señor, que predico el domingo. Va a llegar mucha gente, Señor. ¿Qué les hablo? ¿Qué les predico? Y uno ahí está en ese nivel. Eso nos pasa a nosotros los pastores. ¿Qué les digo? ¿Qué hablo? Va a llegar un hermano, va a llegar el otro, va a llegar. ¿Qué les doy, Señor? Dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra para este tiempo, hasta que viene la voz de Dios. Y ahí podemos estar tranquilos, escuchar su voz y poder dirigirnos. Lo que hoy les estoy hablando, necesitamos levantarnos a orar, dejar las excusas para que, hermano, número uno, para que nuestra gente que tanto necesita la oración, la reciba y traiga a Dios liberación a todo nuestro país y bendición a nuestro país. Pero lo segundo, el Señor lo hacía levantar muy de mañana los perdidos. Primero el pueblo en general, pero luego lo hacía levantar los perdidos. ¿Los quiénes? Los no salvos, los que no tienen la palabra. Y hay algo que nos tiene que no robar la agenda, es el discipulado de la gente, la palabra que necesita la gente. Ayer estaba hablando con un señor y él me hablaba y yo decía, pero ¿a qué horas este tipo me deja hablarle? Y hablaba y yo lo escuchaba, pero al mismo tiempo que lo escuchaba se me iba a la mente, era orando. Dice, Señor, ¿qué le digo? Yo lo miraba a los ojos para que no se sintiera mal de que no lo estoy oyendo. Entonces dele, pero yo hacía Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo me lo gano? ¿Cómo le predico? Señor, dame una palabra. Y dele, y él hablaba hasta que me dio la pata. Lo único que pude hacer en medio de lo que estaba ahí es dejar la puerta abierta. Y dejé la puerta abierta para luego ir otra vez a hablarle de Cristo. Pero está el problema de las agendas recargadas, que no nos deja ir a hablarle a la gente de Cristo. Yo estoy sintiendo que hay un hermano aquí que tiene el mensaje y no se lo ha predicado ni a su papá, porque tiene demasiadas ocupaciones. Otro que tiene un amigo ahí y no le habla de Cristo, porque tiene muchas ocupaciones. Y Dios le está hablando esta noche, esta mañana. Si Dios le está hablando esta mañana a su corazón, hay una razón por la cual usted debe de orar: la condición de nuestra gente. Y en segundo lugar, las personas perdidas. Quiero dejarlo hasta aquí. En primer lugar, como resonancia, las excusas. La oración, número uno, la oración no tiene excusa. Amén. En segundo lugar, lo urgente. Que lo urgente
no te saque de lo más importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Hay alguien aquí que lo urgente lo mueve? ¿Lo mueve a toda hora? ¿Lo sacan? ¿Lo hacen correr? Bien, esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. Y en tercer lugar, mi hermano, en tercer lugar, hay que discipular a nuestros seres queridos. Hay que pagar el precio para no solamente orar por ellos, sino darles tiempo de pasar con ellos y caminar con ellos y predicarles el evangelio. Que eso no se nos pasa. Jesús dijo: nada de sancochos, no quiero nada. Hay mucha gente que necesita la palabra y vamos para allá. Que hoy podamos recibir esta palabra, porque todo creyente que en este tiempo, hermano, ora profundamente, tendrá siempre y estará siempre haciendo la voluntad de Dios.